Bueno, luego de esta excelente interpretación, gracias Barrera, excelente, gran maestro del arpa paraguaya. Siguiendo con la presentación, es el momento de recibir también a uno de los grandes intérpretes del arpa paraguaya. Y debemos reconocer en vida a los grandes artistas de nuestro país. Han recorrido varias ciudades importantes, entre ellas están Río de Janeiro, en el Brasil, Cali, en Colombia. Tuvo la dicha de pisar tierras coreanas en Seúl y otros países como Uruguay, Chile, México, en China, Taiwán. Y actualmente es uno de los mejores y principales artistas del Paraguay, destacado por su interpretación y calidad musical, y es un máximo exponente de la música del departamento de Canindeyú. Lleva adelante la música y la actuación en festivales, eventos, conciertos, conferencias sobre arpas y presentaciones en escenarios de nuestro país y principalmente del Brasil. También ejerce el cargo de director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Saltos del Guairá. Señoras y señores, nos referimos a don Marcelo Ojeda, quien viene a compartir con nosotros esta tarde maravillosa aquí en Ciudad del Este, en el Día del Arpa Paraguaya. Saludamos con un merecido aplauso a don Marcelo. Adelante, muchas gracias. Siempre acompañado del elenco artístico municipal, bajo la dirección del profesor Osvaldo Sosa. Hola, hola, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la magnífica presentación. También gracias por la invitación acá al director de este grupo, mi compadre Osvaldo, para celebrar este día tan importante que para nosotros los arpistas, que es el Día del Arpa. Y estoy aquí al llamado, como dije mi compadre Osvaldo, para poder brindarles mis interpretaciones. Hemos escuchado una rápida reseña de la vida de Félix Pérez Cardoso, que si hablamos de Félix Pérez vamos a leer un libro, porque muchas cosas, muchas obras tuvo Félix Pérez Cardoso, y es el gran papá guazú del arpa paraguaya, el señor Félix Pérez Cardoso. Bueno, yo para comenzar mi actuación quiero también recordarme de otros artistas que ya vinieron de esa escuela de Félix Pérez Cardoso, después de Félix Pérez Cardoso, como Digno García, que fue artista de los paraguayos del Alto Paraná, Enrique Samaniego, Aldino Quiñones, Lorenzo Leguizamón. Voy a estar interpretando primeramente la música Cascada de don Digno García. ¿Puede ser yo? Sí.